Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck, y hoy vamos a estudiar una lección fascinante, la temperatura de los agujeros negros. Y bueno, recordamos de la lección anterior, y yo os aconsejo fuertemente visualizarla antes de ver esta lección, ya que es muy importante para poder entender los nuevos conceptos. Os voy a dejar un enlace al curso al final de esta lección y también en la descripción. Pero básicamente descubrimos en la lección anterior que los agujeros negros tienen entropía. Realmente lo hicimos con los agujeros negros de Schwarzschild, que no rotan, pero pongo aquí una fotografía de un agujero negro en rotación, un modelo de un agujero negro en rotación, porque son más bonitos. Y lo que vimos es que estuvimos hablando de cómo Stephen Hawking y también Bekenstein estuvieron estudiando los agujeros negros desde un punto de vista de la termodinámica y de la física cuántica. Y bueno, pues Stephen Hawking se hizo muy famoso con lo que vamos a ver en estas lecciones, ¿no? Que descubrimos él descubrió junto con Bekenstein que los agujeros negros tienen entropía y obedece la entropía a esta fórmula. La entropía de un agujero negro, que es básicamente como describir los distintos estados o constituyentes que forman un agujero negro, la información que contiene ese agujero negro, corresponde a esta fórmula. Es proporcional al área del agujero negro, al área de Schwarzschild. Y es proporcional siendo la constante de Boltzmann multiplicado por c al cubo dividido por 4g y h, la constante reducida de Planck, la constante de proporcionalidad, que es básicamente el inverso de la superficie del área de Planck. O si queréis verlo así, esto es el inverso de la longitud de Planck al cuadrado. Pero lo importante es que Hawking demostró que los agujeros negros codifican la entropía, la información de todas las cosas que tragan, en la superficie, en la magnitud de la superficie. Y esto, pues, es un resultado muy relevante. Y vimos en la lección anterior, pues que da igual, pues si metemos un astronauta con toda la información, podemos decir energía de un astronauta, una vaca o un cuanto de energía, un cuanto fotónico, un trocito de materia. Toda la información que contenía los constituyentes de la vaca o del astronauta o del cuanto de energía que hemos introducido en el agujero negro queda codificada en forma de un aumento de la superficie del horizonte de sucesos. Y por lo tanto el agujero negro crece porque tiene más cosas y la superficie del horizonte de sucesos es un reflejo de toda la información que se ha tragado el agujero negro y frente a la cual no seríamos directamente accesibles si fuéramos un observador observando esto de fuera. Y de nuevo obedece a esta fórmula, como veis, directamente proporcional al área del horizonte de sucesos representado aquí en este agujero negro, con este trocito de superficie en el agujero negro. Y os podéis preguntar, bueno, pues vale, los agujeros negros tienen entropía, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Qué nos importa a nosotros que un agujero negro tenga entropía? Pues bueno, si un objeto tiene entropía, también tiene temperatura. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el cambio de entropía y el cambio de energía. Y la relación del cambio de energía con respecto al cambio en entropía se llama temperatura. Es decir, la temperatura lo que nos refleja es el cambio de energía con respecto a un cambio en un bit de información. ¿De acuerdo? Eso es la temperatura descrita desde un punto de vista de la termodinámica, ¿vale? Energía entre entropía.
cambio de energía cuando cambiamos un bit, un estado a nuestro sistema físico. Esa es la temperatura. Y bueno, como vimos en las lecciones anteriores, en la lección anterior en concreto, pues sabemos cómo cambia la energía cuando introducimos un bit de información. Ya lo vimos. Un bit de información corresponde, como vimos en la lección anterior, a introducir un fotón, un cuanto de energía fotónica en nuestro agujero negro. Entonces, lo que tenemos que colocar aquí es la energía correspondiente a un fotón y pues lo que cambia la entropía, que va a ser un bit, la unidad. Aquí estoy haciendo una derivación un poquito simplificada de la temperatura asociada a un agujero negro, porque pues es mucho más sencillo seguirla con este razonamiento y vamos a obtener una expresión muy aproximada. Colocamos la energía del cuanto fotónico como la constante de Planck por la frecuencia del fotón, y esto lo hacemos pues introduciendo un bit de información, y si calculamos esto tendremos la temperatura de un agujero negro, aunque ya veremos que tenemos que interpretarla de cierta manera. La frecuencia del fotón, porque claro, puede tener cualquier frecuencia, pero ya vimos en la lección anterior que la frecuencia del fotón depende de su longitud de onda y queremos utilizar una longitud de onda larga para introducir el fotón con la menor energía posible, pero de tal manera que no escape nunca de nuestro agujero negro si lo lanzamos hacia su centro. Y eso ya vimos en la lección anterior, que corresponde a una longitud de onda determinada. Sustituimos la frecuencia por la velocidad de la luz dividido la longitud de onda, y como vimos en la lección anterior, la longitud de onda correcta, o una de las posibles longitudes de onda correcta, son aquellas que tienen una longitud semejante al radio de Schwarzschild. Y en este caso elegimos la longitud pi por el radio de Schwarzschild. El razonamiento ya lo seguimos en la lección anterior, así que realmente os aconsejo visualizarla antes. Bien, pues ya tenemos esta expresión y conocemos cuál es el radio de Schwarzschild. Sí, el radio de Schwarzschild es 2gm dividido c al cuadrado. El c al cuadrado pasa aquí arriba y se convierte en un c al cubo, nos deja un 2pi aquí abajo y la constante de gravitación universal y la masa del agujero negro aquí en el denominador de la expresión, y ya tenemos nuestra expresión para la temperatura. Podemos seguir simplificándola, porque este 2pi dividiendo la constante de Planck es equivalente a la constante reducida de Planck, ¿vale? Así que podemos poner la constante reducida de Planck c al cubo dividido gm. Y esta es una muy buena aproximación para la temperatura de la superficie de un agujero negro, ya que estamos calculando esos cambios en entropía en la superficie del horizonte de sucesos. Y fijaos que es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Si no hiciéramos una aproximación y lo calculáramos todo un poquito más, con más precisión, a esta fórmula habría que añadirle la constante de Boltzmann para darle la dimensionalidad correcta. Para poder derivarlo, podíamos haber introducido también la constante de Boltzmann aquí multiplicando a la temperatura y bajaría aquí al denominador. Pero bueno, simplemente corrigiendo la dimensionalidad para que nos dé dimensiones de temperatura, pues tendríamos que dividir entre la constante de Boltzmann. Y ya tenemos esta fórmula de aquí, y además si lo hiciéramos todo con mucha precisión tendríamos que añadir un 8pi, ¿de acuerdo? Aquí en el denominador. Pero básicamente esta es la fórmula de Bekenstein y Hawking para la temperatura de un agujero negro, e independientemente de esta aproximación que hemos utilizado para obtenerla, lo importante es que es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Eso significa que un agujero negro pequeñito es mucho más caliente y un agujero grande es mucho más frío. Y esto va a suponer las bases de la famosa radiación de Hawking y la evaporación de los agujeros negros. Fijaos
que la masa del agujero negro está en el denominador de nuestra fórmula de la temperatura. Y vamos a recordar un poquito cuál es el significado de la temperatura, porque esto va a enlazar con el concepto de la radiación de Hawking. Si aquí tenemos un agujero negro de Schwarzschild, aquí tenemos su superficie, realmente lo que estaríamos hablando es en la superficie del agujero negro, ese es el valor de la temperatura que hemos calculado, ya que en el interior del agujero negro no sabemos qué temperatura tenemos, aunque podríamos estimarla, convirtiendo toda la energía de la materia en su equivalente en temperatura, simplemente multiplicándola por la constante de Boltzmann. Pero aquí lo importante es que lo que estamos estimando es la temperatura en la superficie, y esto se puede interpretar como la energía cinética media de las cosas que estén en contacto con la superficie del agujero negro, por eso ponemos esta barrita, una energía cinética media, que correspondería a la temperatura que hemos calculado multiplicada por la constante de Boltzmann. Básicamente. Recordad que la constante de Boltzmann es una constante de proporcionalidad que simplemente nos convierte las unidades de temperatura en unidades de energía, porque la temperatura al fin y al cabo es una forma de energía. Esta es una interpretación, pero otra interpretación que podemos tener es que la temperatura es la temperatura de la radiación electromagnética que potencialmente pueda estar radiada por un agujero negro. Una energía electromagnética. E independientemente de si lo consideramos como una energía cinética o como la energía electromagnética de la radiación que pueda estar emitida por un agujero negro, siempre va a ser igual a una constante dividido la masa del agujero negro. Es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Es decir, la energía que podemos emitir desde un agujero negro, ya sea como energía cinética o energía electromagnética, va a ser inversamente proporcional a su masa. Cuanto más gordo es un agujero negro, menos emite, menos brillante va a ser. Vamos a ponerlo en contexto. Vamos a graficar la relación de la temperatura en superficie de un agujero negro con la masa del agujero negro, pues utilizando la fórmula que hemos derivado, que tiene un montón de constantes, pero bueno, pues no tiene nada del otro mundo, es sustituir el valor de las constantes y lo único que tenemos que cambiar es la masa del agujero negro. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es ver qué temperatura tiene un agujero negro que tiene una masa de Planck, que es una masa muy pequeña, de unos 2 miligramos, creo que son 2 miligramos, un agujero negro de masa solar y después el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, el Sagitario A estrella. Si sustituimos todas las constantes y tal, nos da un valor de 10 elevado a 23 dividido m. Y esto nos da la temperatura en Kelvin. Fijaos que es muy interesante, no es por casualidad. Pero básicamente es el número de Avogadro, que el número de Avogadro es 6,023 por 10 elevado a 23, creo, dividido la masa del agujero negro. Es decir, es el número de Avogadro dividido en relación con la masa del agujero negro, cosa que es muy interesante. Aunque tened en cuenta que como la temperatura nos está midiendo también la entropía del agujero negro, la entropía del agujero negro contiene bits de información a través de la constante de Boltzmann, y la constante de Boltzmann es más o menos la inversa del número de Avogadro, del mol, básicamente. Pero bueno, simplemente quiero que veáis que es prácticamente el número de Avogadro entre la masa. Ponemos una masa de Planck, que es 2 miligramos, y calculamos que la temperatura de un agujero negro que tiene una masa de Planck, que es muy pequeñita, es de 5 por 10 a la 30 Kelvin. Me puedo equivocar, por favor, haced los cálculos si queréis, pero puedo equivocarme. Pero fijaos qué temperatura tan enorme tiene
un agujero negro tan pequeñito, el agujero negro con la masa más pequeña posible, es el que se considera un agujero negro de masa de Planck, y tiene una temperatura de 10 a la 30 Kelvin, que es una auténtica animalada. Tened en cuenta que la temperatura de la superficie del Sol son 3000 Kelvin. O sea, fijaos lo caliente que está este agujero negro. Si lo calculamos para una masa solar nos sale 5 por 10 elevado a menos 8 Kelvin, es decir, muy cerquita del cero absoluto. Y si ya calculamos la temperatura en superficie del agujero negro Sagitario A estrella con su masa, nos da 2 por 10 elevado a menos 14 Kelvin. Es decir, los agujeros negros físicos, los reales, los que tienen más o menos unas 4 o 5 masas solares, pues son realmente muy fríos. No tienen el cero absoluto, pero son muy fríos. Pero como veis, hay una relación de una proporcionalidad inversa perfecta, como veis, entre la temperatura y la masa del agujero negro. Así que, bueno, pues las proximidades a un agujero negro son frías. Pues no son ni frías ni calientes, simplemente son dependientes de la masa del agujero negro. Sí que es cierto que los agujeros negros reales, los que detectamos, no los pequeñitos o los primordiales que todavía pues creo no se han detectado todavía, pues bueno, sí que son bastante fríos, la superficie de estos agujeros son bastante frías, pero al final su temperatura es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Pero esto sí que va a tener muchísima relevancia cuando en la lección que viene estudiemos la radiación de Hawking. Muchas gracias, os invito a suscribiros a mi canal, aquí os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior porque seguro que tendréis que repasarla. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.